Buenos días, mis hermanos, y gracias por unirse a escuchar la palabra de Dios en este día bello que hizo el Señor. Si Dios lo permite, el próximo domingo, o sea, el 14 de junio, regresamos a congregarnos de nuevo en la iglesia. Los he echado mucho de menos a todos ustedes y no puedo esperar por el próximo domingo, ¿no? Hermanos, el título del tema de hoy es ¿qué fue lo que Isaías vio? ¿Qué fue lo que Isaías vio? Hermanos, ha sido una semana llena de crisis para nuestra nación. La realidad es que ha sido una semana llena de división y muy dolorosa para mí, seguro que para ustedes también. Vivimos en tiempos difíciles en la cual la santidad y la soberanía de Dios está siendo retada por muchos. Añadimos la crisis que ha ocurrido con lo del coronavirus, con una actitud de una generación que continúa rebelándose y rechazando los principios morales de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a la realidad de nuestras vidas. La crisis y los cambios a menudo llevan a las personas a momentos de autoexamen, reflexión e incluso oración. Fueron momentos así la cual llevaron a un joven llamado Isaías a postrarse en oración ante la presencia de Dios. Isaías vivió durante el tiempo del rey Usías. El reinado del rey Usías había comenzado con gran promesa, pero desafortunadamente el orgullo superó a Usías y presumió hacer en el templo lo que estaba prohibido, o sea, quemar incenso cuando Dios había delegado a los sacerdotes del pueblo con tal función. Por su desobediencia, el Señor lo castigó con lepra y murió, fíjense bien, murió no en el palacio, pero sino en un área para leprosos. Qué tristeza, ¿no? Isaías tuvo una visión en el año que el rey Usías murió y tal visión cambió su actitud para siempre. Fíjense bien, hermanos, cualquier crisis, incluso una pequeña, nos puede traer una oportunidad nueva de cómo vemos y capturamos la esencia del reino de Dios. Definitivamente, si consideramos lo que vio Isaías en su visión, eso puede cambiar nuestro corazón y ayudar nuestra vida espiritual. Al igual que Isaías, podemos encontrar una nueva inspiración y un compromiso renovado con el Señor. Pero en realidad, hermanos, ¿qué fue lo que vio el profeta Isaías que cambió su mentalidad? Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 9, Isaías 6, 1 al 9. Esto es lo que dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las olas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en un medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa con unas tenazas que había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan; miren bien, pero no perciban. Hermanos, aquí Isaías ve en una visión la imagen del poderoso templo de Dios. Él describe las orlas de su manto como esas que utilizaban los grandes monarcas en la tierra, pero en este caso con la majestuosidad de un palacio celestial donde habita el rey y el único rey de los reyes. Los serafines, seres celestiales, rodean a Dios en alabanza, clamando la verdad del atributo más especial del Señor, su santidad.
y la misma vez claman su gloria cubriendo sobre toda su creación. No tan solamente Isaías ve los cielos estremeciéndose, hermanos, pero al mismo tiempo él es estremecido por el medio de su visión, la cual le trae convicción y vergüenza por su estilo de vida pecaminoso. O sea, Isaías completamente fue disminuido en la presencia de un Dios santo. Pero Dios desde su trono remueve y limpia la perversidad de Isaías y lo envía al campo misionero con un mensaje de reformación y avivamiento a un pueblo completamente desobediente y perdido. Fíjense bien, que escuchaban, pero no querían entender, que miraban hacia la verdad, pero se rehusaban a percibirla. ¡Wow! O sea, no importaba lo que escucharan, simplemente no querían cambiar. En realidad, hoy día hay muchas personas que tienen la misma actitud, hermanos. Hermanos, ¿qué haría usted si tuviese la misma visión o una visión similar a la de Isaías? ¿Sería tal visión el jaque mate de vivir una vida cristiana? ¿Cómo podemos lidiar con la realidad de un Dios vivo? En realidad, ¿qué vio Isaías en su tiempo? ¿Qué fue lo que él vio? Hermanos, hoy voy a compartir 4 referencias que apuntan a lo que Isaías vio. Primero que nada, en su visión Isaías vio a su Señor, vio a su Señor. Al ver la magnitud y el poder único del trono de Dios, esto lo lleva a un tiempo de reverencia. Isaías necesitaba tener un encuentro y ver a Dios, porque había depositado tanta confianza en un rey visible que había sentido poca necesidad de acercarse al rey invisible. O sea, Isaías estaba más preocupado por seguir las cosas del mundo que seguir las cosas del Señor. Isaías estaba actuando como el pueblo israelita, la cual era un pueblo que le daba la espalda a Dios para seguir sus propias agendas y dioses. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un encuentro o un reencuentro con Dios? ¿Cambiaría esto su vida? Acordémonos que los encuentros con el Señor son diferentes para cada persona, ¿no? Yo me acuerdo de mi encuentro con Dios años atrás. Hermanos, fue un encuentro tan poderoso que caí de rodillas en arrepentimiento. Interesante que 7 meses antes tuve un sueño en el cual vi a Jesucristo y sus ángeles bajando desde el reino de los cielos. Nunca se me olvida. Después me di cuenta del significado del sueño. Cristo Jesús venía por mí. ¡Wow! Queremos, hermanos, tener un encuentro con Dios. Entonces tenemos que abrir nuestros corazones. Tenemos que abrir nuestros corazones. Hermanos, ¿qué más vio Isaías? Isaías vio también a Dios en toda su majestad. Un Dios que está en lo más alto, un Dios la cual su gloria y poder son exaltadas por ser el creador todopoderoso de todo lo que es visible e invisible. Todo, hermanos, todo. Hermanos, si el mundo pudiese ver al Señor de esta forma, este sería un mundo muy diferente. ¿Cuántos de nosotros consistentemente, hermanos, nos tomamos el tiempo para observar la majestad de lo que Dios ha hecho? Es cuando nos tomamos un tiempo para observar la majestad de Dios que nos separamos de un mundo lleno de perversidad. Es en esos momentos que Dios nos da calma en nuestros corazones, nos da seguridad y nos da la confianza transformadora que hace las diferencias en nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. Hermanos, en su visión, el profeta Isaías también vio al poder del trono de Dios, vio el poder del trono de Dios. Describimos la palabra trono en la tierra como el asiento especial en donde se sienta un monarca. Pero el trono de Dios es diferente, muy diferente. Primero que nada, es un trono trascendente en donde su soberanía y su poder infinito reina y siempre reinará. Hermanos, es importante que nos acordemos que el trono en la visión del profeta Isaías no es un trono literal, ya que Dios es incorporal.
O sea, Juan 4:24 nos dice claramente que Dios es espíritu, ¿no? Pero esta es la visión que Dios le da a Isaías para que él pueda entender que su trono es un trono de honor, un trono de justicia, un trono de pureza, un trono de vida eterna, un trono de gracia y un trono en donde reina su santidad. ¡Wow! Fíjense bien, hermano, que Dios le da entendimiento a Isaías cuando le enseña las orlas de su túnica o manto, la cual llenan el templo de su reino con todo esplendor. Es como si el Señor nos estuviera diciendo que no hay espacio para ningún sacerdote humano poder ministrar desde allí. O sea, Dios es el máximo sacerdote y autoridad. Es el único y su palabra es la única y última palabra. Hermanos, de rodillas debemos estar todos en adoración hacia el Todopoderoso y adorarlo en espíritu y verdad. Él es digno de toda alabanza. Amén. Hermanos, Isaías también vio a Dios en su santidad. La característica de Dios más importante es su santidad. Después viene obviamente su perfecto amor. Dios es perfecto y nunca peca. Obviamente, hermanos, cuando el profeta Isaías ve en su visión la santidad de Dios, él entra en convicción y ve mucho más claro su pecado. Eso mismo me ocurrió a mí cuando llegué al Señor. Pero muchos en este mundo en realidad no quieren ver la santidad del Señor, porque la convicción de mirar hacia su rostro, o sea, el rostro del Señor, les trae desesperación y bochorno. Pero Dios es santo por los siglos de los siglos. Amén. La santidad de Dios es puramente trascendente, que hasta los serafines se cubren en actos de reverencia y humildad, diciendo: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Esto en realidad magnifica el hecho de que Dios es incomparable, y esto, hermanos, es exactamente lo que ve el profeta y lo que la humanidad debe entender y debe ver. En nuestro deseo, hermanos, de enfatizar el amor de Dios, debemos acordarnos de no robarle de su santa grandeza. Hermanos, en el primer punto, Isaías ve lo que Dios es. En el segundo punto, de lo que vio Isaías vio su pecado. Pero al encontrarse ante la presencia del Señor en su visión, entró en convicción y se arrepintió. No corrió, no se escondió, no argumentó, no trató de actuar en su propia justicia o actuar como si fuera su propio Dios. Simplemente aceptó la verdad de lo que estaba al frente. Tomó responsabilidad por su culpabilidad y Dios lo perdonó. Hermano, esta es una reacción natural para el profeta después de llegar a un acuerdo con la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios y la condición espiritual del corazón apuntan al contraste de lo que muchos en este mundo no quieren ver. El pecado, hermanos, el pecado, simplemente el pecado. Esto es lo que el mundo muchas veces no quiere ver. El pecado que hiere los principios morales del Señor, los hiere. Hermanos, cuando abrimos nuestros corazones a capturar el significado del trono de Dios, debemos estar dispuestos a vernos a nosotros mismos como realmente somos, aunque eso nos traiga tristeza. Muchas veces he dicho que debemos mirarnos en el espejo todos los días y preguntarnos cómo estamos haciendo con las cosas de nuestro Señor, de nuestro Creador. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hermanos, y cambiar nuestras vidas como lo hizo Isaías. Pero primero tenemos que ver a Dios como lo vio Isaías y sin mentiras. Fíjese bien lo que dice Salmos, capítulo 15, versículo 1 al 2. Salmos 15, versículos 1 al 2, dice lo siguiente: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Pero qué bonito ver, hermanos, que la refrescante integridad del profeta
ya que Isaías primero mencionó su propio pecado. Antes de mencionar el pecado de sus vecinos, él lo hizo antes de mencionar el pecado de sus vecinos, él vio su pecado primero. Él no estaba apuntando al pueblo de Israel, él primero apuntó a su pecado. Increíble, ¿no? Así que debemos ser todos. Hermano, soy un hombre de labios inmundos, dice él, y vivo entre un pueblo de labios inmundos. Él mismo lo admitió. Hermanos, el tercer punto de lo que Isaías ve es que Isaías vio su limpieza, se sintió la limpieza del Señor. Este punto me acuerda de cuando genuinamente le entregué mi vida a Cristo Jesús. Nunca me olvidaré de la limpieza divina que sentí y la paz y alegría en mi corazón. En realidad comenzaba en ese entonces un tiempo de restauración dirigido por el Espíritu Santo. Fíjese bien que Dios no negó la pecaminosidad de Isaías, no negó sus pecados, pero sí proporcionó un escape para ser limpiado. En el caso de Isaías, un serafín tomó un carbón del altar y quemó los labios de Isaías, esterilizándolos. Comenzaba una vida nueva, no había razón para que Isaías continuara sintiéndose indigno. Había sido purificado. En el caso de un cristiano, somos justificados por la sangre redentora de Cristo Jesús. A la misma vez comienza un periodo de restauración, hermanos. Fíjese bien, Jeremías 30:17, Jeremías capítulo 30, verso 17 dice lo siguiente. Dice, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Hermanos, la imagen aquí es el de las colinas en el viejo Jerusalén, con las condiciones de aflicción, angustia, enfermedades, golpes, heridas y pecados del pueblo israelita. Pero el Señor promete restaurar a una nación que parecía no tener esperanza, pero aunque los sufrimientos del pueblo israelita eran justificados, se lo merecían. Dios promete liberarla con todo y esto de su sufrimiento. Hermanos, Dios tiene el mismo poder de limpieza y restauración para nosotros hoy día. Pero acordémonos que cualquier esfuerzo que hagamos en sanar y mejorar no puede tener fruto si nos descuidamos y nos alejamos del poder santificador de Dios. Hermanos, ¿hay alguno hoy día escuchando este mensaje que necesite ser sanado y limpiado con la sangre redentora de Cristo Jesús? Si este fuera su caso, ¿por qué continúa esperando? ¿Por qué continúa esperando? Hermanos, las puertas están abiertas siempre para los hermanos de la iglesia o el que está escuchando para recibir a Cristo Jesús. Hermanos, el cuarto y último punto de lo que Isaías vio es que Isaías vio su misión. Él reconoció que tenía un propósito y una misión en su vida. Hermanos, de todas formas, sin un propósito y sin una misión en nuestras vidas, ¿por qué estamos aquí? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué estamos aquí? Si lo razonamos bien, una vida sin propósito y misión no tiene sentido. ¿Y por qué vivir una vida que no tiene sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, en la vida de un seguidor de Cristo, cuando Dios dice, ve, nosotros vamos. No hay debate para esos que claman ser cristianos. No le decimos a Dios, mira, ahí está el otro o la otra, envíalo a ellos. O sea, no podemos negociar con Dios nuestro propósito y nuestra misión. Hermanos, podemos pedirle al Señor, pero es imposible negociar la verdad de su palabra. A la misma vez, esto nos dice que no podemos tener miedo en el camino de nuestra misión. No perdamos el tiempo preocupándonos de cómo responderán las personas. Isaías fue advertido con anticipación que la gente no respondería como debería. No importa lo que haga la gente, debemos ser fieles al Señor, hermanos. Siempre seguir nuestra batalla. Seguir a Dios, seguir la gran comisión. Hermanos, en la iglesia hoy día hay personas que tienen miedo de cómo van a responder a esos
con la cual ellos comparten el evangelio. Y fíjense bien lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, 2 Timoteo 1:7, uno de mis versos favoritos, nos dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, acordémonos que Dios nunca le ha enviado un mensaje al mundo porque deseamos recibirlo o recibir un mensaje, sino porque la humanidad lo necesita, lo necesitamos. El mensaje que Isaías traería a su pueblo fue el mensaje que recibió de Dios. Hay perdón y un propósito con Dios si simplemente entregamos nuestras vidas a su cuidado y autoridad. En conclusión, hermanos, todos los días al abrir nuestros ojos vemos la magnitud del trono de Dios en su bella y perfecta creación. Cierto que hay cambios y caos en el mundo, pero les digo, hermanos, que Dios todavía está en el trono y está en control de todo. Si lo dudamos, simplemente mire a su alrededor y se dará cuenta, porque es bien claro. Dios está más cerca de nosotros de lo que a veces nos pensamos. Tal vez podamos decir, vi al Señor exaltado en lo más alto y eso ha hecho toda la diferencia en sus vidas. Pero la realidad, hermano, es que todos los días la visión del trono de Dios es perfectamente visible y está al frente de nosotros. La diferencia, hermano, es cómo nosotros reaccionamos al ver el trono de Dios. Hermanos, oremos. Padre Celestial, te queremos dar las gracias por este bello día. Padre, ayuda a esta nación, más que nada, Padre. Ya tú sabes lo que está ocurriendo y no todo tiene que ver con racismo, no tiene que ver con la policía, no todo tiene que ver con esto y lo otro, con el gobierno. Padre, esto tiene que ver, sabemos que el hombre peca. Sabemos que el demonio existe, sabemos que lo malo existe, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a los cristianos a ser mejores seguidores tuyos y llevar la gran comisión para que estas cosas mejoren, Padre. Para eso que quieran escuchar, Padre. Padre, hoy día también te damos las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por mantenernos. No ha sido fácil todo esto, el coronavirus, estas peleas en estas ciudades. Es increíble, Padre, como nosotros todavía estamos aquí parados. Y eso es porque tú estás con nosotros todos los días, Padre. Y te damos las gracias por todo eso, mi Señor. Gracias por tu amor siempre, tu gran amor, tu gracia, Padre, incomparable gracia, Padre. Gracias siempre, Padre, por tu provisión. Por tu provisión, nunca nos dejas de proveer, Padre. Gracias por lo grande que tú eres, que estás sentado. Tú eres un Padre que está sentado en el trono y el único trono que hay en el universo, en todo lo que podemos ver, Padre, y no ver. Gracias, Padre, por tu amor de nuevo. Bendice a mis hermanos, ayúdalos, a esos que están sufriendo hoy día, ayúdalos. Sabemos que tenemos hermanos en la iglesia que han sufrido mucho, con familias que han muerto del coronavirus. Tenemos hermanos que están enfermos hoy día, Padre. Te pedimos sanación por ellos. Te pedimos por todos esos que están, que se han desviado un poquito, Padre, que tú los traigas para atrás. Padre, gracias por este bello día que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias de nuevo por escuchar el mensaje. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene en la iglesia. Que Dios me lo bendiga a todos.